Bueno, y el gobierno de Chile puso término este martes a la misión diplomática en Venezuela, considerando la situación que se ha producido en ese país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado y la inminente asunción del mandato de Nicolás Maduro. La Cancillería chilena dijo que espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos, valores que hoy, afirman desde la Cancillería, se encuentran ausentes en ese país. Para hablar de este tema estamos en contacto con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, también académico de la Universidad Central. Muy buenos días, Edgardo. Muy buenos días, Agustina. A tus órdenes. Sí, a ver, Edgardo, de alguna u otra forma el presidente Gabriel Boric entonces retrocede con esta alternativa, esta opción que él había tomado de poner un representante, un embajador en Venezuela. Luego de más de 5 años no hubo ningún representante directo o un embajador de nuestro país ahí. La idea, y él mismo lo comentaba, era finalmente generar estos diálogos, también ayudar en todo el tema que tiene que ver con la migración. ¿Cuál es el balance que realiza usted respecto a esta decisión que se toma como gobierno finalmente el día de ayer? Bueno, la decisión del gobierno creo que está claramente explicada en el comunicado que se entregó y que me parece que está en línea con lo que fue la posición del gobierno desde el primer momento que se conocieron resultados de las elecciones el 28 de julio. Esto es, de que los resultados entregados por la institucionalidad electoral venezolana no reflejaban lo que efectivamente había ocurrido en las urnas. Para eso, el gobierno de Chile, junto a otros gobiernos, expresaron de que debían exhibirse las actas que daban cuenta del resultado y que son el instrumento que da cuenta fehaciente de cuál es el resultado. Esas actas nunca fueron entregadas y por lo tanto se consolida la idea de que el resultado entregado por la instancia electoral venezolana obedece a un elemento de fraude. Las actas, sin embargo, circularon en una cantidad bastante notable, entregadas por las fuerzas opositoras que apoyaron a Edmundo González, y por lo tanto ese punto de la noción de fraude creo que queda bastante en evidencia y es también señalada en la declaración de la Cancillería al señalar de que se termina la misión del embajador Jaime Ganburi. Por otro lado, también se hace referencia, como digo, a las actas que nunca fueron exhibidas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y por otro lado también la preocupación cierta de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, están ocurriendo y puedan ocurrir en Venezuela, como una preocupación ligada también a la idea de que en Venezuela pueda recuperarse el sistema democrático, que a todas luces está bastante deteriorado, por no decir de que ya de consolidarse la toma del poder nuevamente por Maduro el próximo viernes, estaríamos frente a una situación de facto. Entonces, todas esas situaciones creo que están bastante establecidas. Particularmente quiero centrarme en el tema de los derechos humanos, porque ciertamente uno de los factores que está presente en la perspectiva de mantención en el poder por parte de Maduro es el control del poder militar, del poder armado, de las fuerzas de orden y seguridad, y también fuerzas civiles paralelas que están armadas. Entonces, no cabe duda de que hay un elemento de fuerza que está presente en la perspectiva de mantención del poder de Maduro, que por lo demás en esta materia no elude su visión en cuanto a la mantención del poder. Recordemos que a comienzo del año pasado señaló que iba a mantenerse en el poder por las buenas o por las malas, y pareciera ser de que eso está en la perspectiva de Maduro y su entorno.
Sí, ahora, Edgardo, yo le pregunto si es la decisión correcta, por ejemplo, en cuanto a la que toma el presidente Boric o la Cancillería, considerando, por ejemplo, uno de los puntos que más cuestión genera, que es la migración irregular que hay, la cantidad de delitos que, por ejemplo, cometen personas que tienen nacionalidad venezolana y que con esto se restringe de alguna u otra forma las relaciones para poder ser devueltas a su país. También, de alguna manera, ¿se suma eso a que tampoco se pudo concretar de buena forma, por ejemplo, durante estos 19 meses en que hubo un representante chileno en el país venezolano? Bueno, yo diría que en el terreno práctico hay una señal clara en torno a que Chile no va a tener un nivel de relaciones de embajador. Ahora, hay situaciones mínimas que hay que mantener y que en este momento han funcionado, pero con todas las precariedades que una situación de esta naturaleza tiene, ¿no? Chile mantiene un cuadro de presencia en Caracas y en Venezuela en general, pero básicamente con lo que se denomina el personal local, vale decir, Claro. para atender situaciones esenciales. En Venezuela hay un grupo importante de chilenos, se calculan en más de 10.000, 12.000 personas, y también, bueno, la situación de mayor incidencia, porque acá la representación diplomática venezolana en Santiago no funciona, ni en ninguna de las regiones del país, y por lo tanto aquí la situación más compleja la están viviendo los venezolanos que están en Chile y que necesitan algún tipo de apoyo mínimo de su país para obtener documentación y otras cuestiones esenciales. Ahora, ciertamente de que este cuadro podría incluso agravarse en la medida de que la perspectiva política de Venezuela, con sus otras consecuencias en el plano económico, social y de derechos humanos y humanitaria, pudiera agravarse si no hay una salida y una solución política al problema de Venezuela. Ya, y ahora en cuanto a nuestro país, por ejemplo, ¿cuál es la solución o el diseño que debiera tomar? Por ejemplo, si nos vamos al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, él tenía un encargado de negocios que era como el máximo representante allá en Venezuela, al no tener a un representante diplomático. ¿Cuál sería la figura que acá en Chile debiéramos entonces optar? Bueno, yo creo que aquí en este plano hay dos cuestiones que distinguir. Uno es el nivel político, que tiene que ver con relaciones diplomáticas propiamente tal, y el nivel consular, que es un área esencialmente de apoyo administrativo y de elementos básicos para los nacionales de cada uno de los países. Yo pienso de que se podría percibir hacia el futuro un claro pérdida de nivel en el terreno diplomático, ¿ah? Ya no, sin personal diplomático, ni siquiera diplomático que pudieran asumir como encargado de negocio, pero mantener a lo menos lo que es el cuadro consular, porque eso es asistencia directa a las personas que son nacionales de uno y otro país. Pero eso hay que ver cómo evoluciona hacia el futuro. El cuadro que se va a presentar en Venezuela es incierto. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en definitiva con lo que ha señalado la alternativa a Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado, que es Edmundo González. No sabemos qué es lo que va a pasar en el proceso también que se ha anunciado de manifestaciones y otra cantidad de otros elementos que puedan ocurrir en Venezuela. La preocupación central sí está en el hecho de que no se agudicen la ya compleja situación de violencia que se vive en el país, y particularmente, como digo, en las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, partiendo por el solo hecho de que el proceso electoral no ofreció las garantías de resultado que correspondía, y ahí hay un punto muy básico, que es el no respeto a un principio fundamental de derecho, tanto interno como internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Cuando no se respeta lo que puede hacer el real pronunciamiento de la ciudadanía, se está lesionando el principio de autodeterminación del pueblo. Y en materia de derechos humanos, seamos claros, la preocupación por los derechos humanos en cualquier Estado escapa a la noción
de elementos que son de la jurisdicción exclusiva de los estados. El tema de los derechos humanos ya a partir de muchas décadas es un punto esencial en el cual no se puede invocar el principio de ni el principio de autodeterminación ni el principio de no injerencia en los asuntos que son de la exclusiva jurisdicción interna de los estados, porque las personas están en el foco esencial tanto del derecho interno como del derecho internacional. No existe en derecho internacional un principio de autodeterminación de los gobiernos. El principio consagrado de autodeterminación del pueblo. Y en este contexto, en Venezuela, todos esos factores están presentes y hay que analizarlo para poder adoptar las resoluciones que correspondan. Y Edgardo, en ese sentido, ¿por qué no romper ya de lleno las relaciones con Venezuela, así como por ejemplo nuestro país lo hizo con Bolivia? ¿Por qué mantener, finalmente sacar la misión diplomática en Venezuela, pero mantener las relaciones con el país? A ver, primero una precisión. Chile no rompió relaciones con Bolivia, fue Bolivia quien rompió relaciones con Chile. Y de tal manera que eso es bueno precisarlo, porque ayer el canciller Van Claveren dijo algo que a mi juicio también hay que tener presente. No es la posición de Chile romper relaciones diplomáticas. Esa es una cuestión que también tiene mucha lógica en lo que es el contexto regional. Entonces, esa es una conducta que uno tiene que tener presente el continuo de lo que es la situación de nuestro país. La ruptura de relaciones no es un aspecto que al final pueda servir a los objetivos finales que se deben tener. Aquí el objetivo final, creo yo, de toda la comunidad democrática en el mundo es que en Venezuela pueda recuperarse el sistema democrático, puedan respetarse los derechos humanos, pueda respetarse también y se deba respetar lo que es la voluntad popular. Yo creo que ese es el foco que no hay que perder, y las decisiones que se adopten tienen que estar en línea a qué es lo más eficiente para esos objetivos. ¿Y Chile no debiera tomar en ese sentido una posición más firme? Se lo comento no solamente por el momento actual de Venezuela, pero también por cómo ha sido más allá, por ejemplo, el trato incluso con el propio presidente Gabriel Boric, lo que se ha dicho, lo que han querido decir del presidente finalmente de nuestro país. Mire, la estridencia en esta materia no sirve, menos en materias internacionales. El ser estridente muchas veces refleja debilidad. Yo francamente creo que el gobierno en esta materia ha jugado una política de Estado, ha representado la transversalidad que existe en nuestro país sobre este plano, y podrán haber excepciones, pero como digo, creo que la firmeza en este plano no está por el lado de la estridencia, sino que por el lado de las medidas que se adoptan, y yo creo que en eso el gobierno de Chile ha estado en una línea correcta. ¿Y la línea del gobierno de Chile cuál debiera ser, por ejemplo, en torno a Edmundo González? Vimos que hizo una gira por diferentes países de Latinoamérica. Claro, se dio la excusa de que justo el presidente está en el Polo Sur, pero debiera ya tomar una posición más firme, considerando de que nunca ha dicho de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. A ver, las calificaciones en esta materia uno podrá hablar de firmeza, o de cualquier otro calificativo, pero lo importante en este plano, como le digo, no es perder el objetivo central, y el objetivo central en el cual la comunidad internacional debiera buscar convergencia es cómo ayudar a que Venezuela recupere su sistema democrático y enfrente las realidades que hacen que eso esté no solo debilitado a partir del 10 de próximo, si se consolida la situación de facto, esto solo tiende a agravarse. Ahora, por cierto, que el tema de Edmundo González va a estar presente en el cuadro de análisis. Edmundo González está haciendo algo que, desde la perspectiva de lo que fue la alternativa establecida en la elección del 28 de julio, es demostrar que se está presente, vigente, y que se tiene una decisión de defender lo que fue el resultado. Ahora, otra cosa es el tema de los reconocimientos, porque en esa perspectiva ya entran a jugar otros factores, incluso factores de referencia, como lo que ocurrió con Guaidó, por ejemplo, que es otra circunstancia, sí, porque Guaidó fue reconocido por algunos estados como presidente a partir de su posición
en la Asamblea Legislativa, no en un proceso electoral como el que se vivió el 28 de julio. Hay diferencias, pero hay que ponderar los elementos tal cual vayan sucediéndose. No cabe duda de que lo de Edmundo González tiene ese elemento esencial de base, que es mostrar que se está dispuesto a defender lo que es el resultado del 28 de julio pasado, a la luz de los elementos de prueba que las fuerzas opositoras han podido exhibir y que son un número considerable de porcentaje de actas que han circulado y que han estado sujetos a las pruebas. Es más, hay que tener presente que el Centro Carter, que fue el único que pudo tener presencia en el proceso en Venezuela, validó el hecho de que el resultado entregado por la institucionalidad electoral venezolana no era el real y que, sin embargo, sí era real lo que se estaba planteando por las fuerzas opositoras. Entonces, eso es muy significativo y es muy importante porque el Centro Carter goza de gran prestigio y de reconocimiento internacional, y también es otro factor que hay que ponderar para la toma de decisiones. Ahora, esa toma el próximo 10 de enero, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar? Yo sé que es muy difícil hoy día poder generar un plan proyecto de lo que va a ocurrir el viernes, pero finalmente con los diferentes análisis que usted ya lleva realizando, con lo que sabemos, lo que se ha ido conociendo, ya sea de Edmundo González diciendo que sí o sí va a estar en Venezuela ese día, sabiendo además que Nicolás Maduro ya tiene de alguna manera todas las Fuerzas Armadas de su parte, ¿usted cree que se va a lograr poder hacer la posesión de Nicolás Maduro este viernes? A ver, ¿qué es lo que vaya a pasar el viernes? Existen diferentes posibilidades, y la verdad es que uno en el análisis solo puede hacer conjeturas y hay que ser cuidadoso en las conjeturas. Sí hay un hecho claro, y ese hecho claro es que Maduro tiene capturado los factores de institucionalidad que pudieran intervenir en este cuadro, en concreto la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está entre los ámbitos de institucionalidad que están capturados por Maduro y por quienes ejercen hoy día el poder, basado en gran medida o de manera muy real por el control de la fuerza y de la Fuerza Armada. Y eso es lo que hace esto tan complejo, porque es de ahí, ese es el punto de partida para la lesión de los derechos fundamentales de las personas, las libertades esenciales que deben existir en un país y que en definitiva quiera construir un sistema sólido y democrático. Entonces, claro, él tiene esa institucionalidad capturada y va a buscar y va a utilizarla para poder allí juramentar y por lo tanto a partir de allí exhibir su posicionamiento en el poder. Esa es una de las alternativas que evidentemente uno podría conjeturar que va a estar presente. Ahora, la incógnita está en qué es lo que va a ocurrir con Edmundo González, qué es lo que va a producirse. Ayer se denunció un hecho muy lamentable y por supuesto que forma parte del cuadro de situación que se vive en Venezuela, que es hasta rapto de un yerno de Edmundo González. También lo que está ocurriendo en torno a la casa de la líder opositora, sí. Machado. Bueno, son todos elementos que están ahí presentes. Entonces veamos. No, yo la verdad es que no me atrevo a hacer un cuadro de conjetura en torno a qué es lo que va a ser la real situación que se vaya a vivir con Edmundo González, que son los elementos que uno tiene que tener presente para poder proyectar lo que ocurra ya en 48 horas más. Pues estamos a miércoles y esto sí. Va el viernes, y mañana hay proyectadas algunas movilizaciones. Entonces, la verdad es que estamos frente a un hecho y a una situación muy compleja, aunque sea un lugar común decirlo, pero creo que hemos podido analizar los factores que están presentes en esta complejidad.
Sí, sin duda, y ahí van a estar puestos los ojos, no solamente de Chile, sino que todo el mundo este viernes. Edgardo Riveros, muchas gracias por su tiempo y por este análisis que se hace en cuanto a las noticias que informan desde nuestro país y también el análisis que se realiza de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Agustina. Ha sido un placer.